Buenos días, Dios les bendiga esta hermosa mañana. Aquí vamos otro día más. No busco más dones, no busco la acción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Aleluya. Más nos saciará para siempre tu ser. Anhelo a Cristo. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, Es el tesoro escondido que tanto busqué. Esta mañana abría la palabra del Señor y le digo siempre al Señor: Señor, háblame, porque a veces nosotros, los seres humanos, estamos tan acostumbrados a que queremos que un profeta nos hable. Estamos acostumbrados a que queremos escuchar que el pastor llegue y te dé una palabra, que un hombre que pasa en oración constantemente llegue y Dios le revele. Eso es lo que anhelamos. Pero a veces Dios no habla de esas maneras. A veces Dios lo va a hacer por medio de su bendita y hermosa palabra. Porque Dios es un Dios extraordinario, Dios es un Dios maravilloso, un Dios grande, fuerte, celoso, hermoso. Es un privilegio despertarse cada día y saber que hay un Dios poderoso que está con sus ojos abiertos, viéndonos día con día. Y en esta hermosa mañana quiero decirte lo que el Señor puso en mi corazón, lo que el Señor puso en la palabra del Señor. Y cuando la abrí, la lectura se fue a Marcos 14, 33. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y quiere que le diga algo. El Señor vino a este mundo. El Señor se hizo carne. El Señor sintió todas las angustias, todas las aflicciones que usted y yo podemos estar experimentando en este momento. Dice que empezó a angustiarse. ¿Por qué? Porque la carne tiene miedo, la carne se aflige, la carne es carne. Es normal. Es normal que sintamos miedo. Es normal. Mire lo que dice. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mire usted, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuere posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo y les dijo: Pedro, Simón, ¿duermes
¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor nos dejó el ejemplo más grande de la historia, que es lo que a nosotros no nos gusta hacer. Pero hay una alabanza hermosa de Oscar Medina que dice: el poder del cristiano está en la oración. Un cristiano que no ora difícilmente le va a entrar la tentación. ¿Por qué? Porque va a estar agarrado, fortalecido de la oración. Porque orar es hablar con Dios. Orar es estar en plena comunión y comunicación con Dios. Pero nosotros eso es lo que menos queremos hacer. Nos gusta cantar, nos gusta oír palabra, nos gusta todo menos orar. Y el poder de nosotros, donde nos reviste el Señor de su gloria, es en la oración. Miren. ¿No pudiste velar una hora? Dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta la hora venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Pero lo que me llama más la atención es que le dijo: y tomó consigo a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El Señor tuvo tristezas. El Señor se afligió en esta carne, se atribuló. Y nosotros, a veces, una cosita nada nos doblega, nos entristece, nos roba la paz. Y el Señor, que sabía lo que le iba a pasar, oiga bien, porque Él sabía lo que le esperaba, aún así, Él no se rindió, no lo hizo. Y no porque Él no podía, claro que podía. Él es Dios, Él es grande, Él es poderoso, Él es soberano, magnífico. Y le dijo en su carne al Padre: si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos un ejemplo, tenemos un maestro, tenemos un Dios que nos dejó los ejemplos más hermosos de cómo vivir una vida cristiana, y nosotros no agarramos ese ejemplo. Su alma comenzó a entristecerse hasta la muerte. Me imagino la agonía. Yo he sentido ese miedo. Yo lo he sentido. Y es terrible sentir. El alma se te pone fría. El alma como que se te sale del cuerpo, como que se te quiere salir. Es un miedo horrible. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la carne no quiere morirse. La carne no se quiere ir de este mundo. Pero está bíblicamente escrito que tenemos que morir a esta carne, morir a este hombre que está viciado a todos los placeres de esta carne. Pero cuando aprendamos a morir a esta carne, entonces vamos a vivir para Cristo. Es difícil para el ser humano querer dejar todo lo que este mundo ofrece, lo que estos ojos ven, la vanagloria de la vida, todo eso lo queremos alcanzar. Pero por querer alcanzar todo lo que está en esta tierra, nos estamos olvidando de lo más importante. Y es que ahí arriba hay una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, donde mi alma anhela llegar. Donde mi espíritu está dispuesto a arrodillarse conmigo, para que el Padre tenga misericordia de mí y de usted. Pero a veces nosotros decimos: la carne se cansó, la carne no quiere.
Pero usted no se tiene que dejar dominar por la carne. Porque entonces si usted se deja dominar por la carne, es ahí el problema más grave que tenemos los seres humanos. Que si te dejas que la carne te domine, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor es grande y maravilloso, y aún angustiado y triste, aún sabiendo lo que le esperaba, no rindió, no se rindió. Sabía que le había llegado la hora de pagar lo que no debía, pagar por los pecados que él no había cometido. En esa cruz se llevó el odio, en esa cruz se llevó el rencor, en esa cruz él se llevó todo lo que a nosotros nos agobia en esta vida, las vanidades. En esa cruz él se llevó todo lo que tú ves imposible dejar. Somos seres humanos imperfectos, pero imperfectos porque nosotros mismos amamos más el pecado. Porque Dios nos hizo perfectos a su imagen y semejanza. Somos hechura suya. Dijo en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Tenemos libre albedrío. Dios no nos va a meter a la fuerza nada. Estaba viendo ayer una serie llamada El Rapto, de una familia que tenía 6 hijos. Ellos se conocieron en la iglesia, se casaron, Elías y Esther. Y ellos hicieron una promesa que cada hijo que tuvieran le iban a poner un nombre bíblico. Y me tocó el corazón de una manera que, porque sus padres los querían, los instruyeron desde niños en la iglesia, cantaban. Uno se llamaba, vamos a ver si me acuerdo, Daniel, Josías, Mateo, no recuerdo los nombres de los otros, pero todos eran nombres bíblicos. Las muchachas se llamaba una Débora y la otra se llamaba Esther. La mamá no me recuerdo. El caso fue de que de los 6 hijos, solo 2 de ellos, cuando entraron a la adolescencia, 2 de ellos se quedaron sirviendo a Dios. Y los otros 4 se fueron al mundo, en bailes, con mujeres. 3 varones de ellos, entre ellos uno que se llamaba Daniel, se fueron a probar la discoteca, las mujeres, la bebida, la droga, todos se perdieron. Y sus padres ahí no los echaron de su casa, no los echaron. Una historia muy bella. No los echaron de su casa, sino que oraban, los reunían en la sala, les daban palabra. Y los hijos nunca quisieron escuchar a los padres, nunca. La muchacha igual, le hablaron y dijo no. La última reunión que tuvieron fue que cuando ellos ya vieron que ya no podían hacer nada, los padres sufren por los hijos. Más cuando uno sabe. Y ellos decían: es que desde que estamos niños están diciendo que Cristo viene. Si hubiese venido, ya hubiera venido. Y empezaron a pasar los acontecimientos de la Biblia. Terremotos. Cuánta cosa no se desató.
Y ellos decían, no, esto siempre ha pasado desde los principios, siempre ha habido esto en el mundo. Y los padres orando, clamando porque ellos llegaran. A la última que ellos ya no pudieron, llamaron al pastor de la iglesia y le dijeron que por favor fueran a orar por sus hijos, que ellos ya no podían hacer nada, ya les habían hablado y ellos se burlaban. Y cuando el pastor llegó, les dijo, les dio la palabra. 3 de ellos se burlaron, Daniel no, Daniel entró en llanto y se arrepintió, se reconcilió, empezaron a orar. Los otros 2 muchachos se fueron a dormir, pero dijeron que más adelante iban a aceptar. Y la muchacha agarró su cartera y se fue para la discoteca. Lo triste fue que esa era la última oportunidad que Dios les estaba dando, porque apenas su papá se fue a acostar, su mamá estaba en la sala con la Biblia, el otro hermano estaba de rodillas orando, el que se acababa de reconciliar, la hermana estaba acostándose y el otro hermano que también tenía a Cristo recostándose, cuando de presto se desvanecieron entre las sábanas, entre la ropa, y se fueron. Y ya se estaba preparando un nuevo orden mundial. El Señor va a levantar su iglesia antes que venga lo peor a este mundo, porque el Señor nos va a librar. Por eso su palabra dice que Él nos va a librar de la ira venidera, de los juicios que vienen a esta tierra. Pero dice que nos tenemos que apercibir a tiempo. Pero el ser humano no quiere. El ser humano escucha la palabra del Señor y le vale, ya no les importa. Tienen el corazón entenebrecido. Por un oído les entra la palabra y por otro les sale y dice, ay no. Pero en aquel día no va a haber excusa. En aquel día no vamos a tener una excusa a decir, yo no sabía, a mí no me dijeron. Claro que te dijeron. Claro que me dijeron a mí también. Somos responsables de nuestra alma. Tú y yo vamos a dar cuenta qué hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Por eso cada día hay que levantarnos creyendo que el Señor puede venir ese día. Aunque no lo haga, no importa. El Señor no retarda su promesa como algunos lo creen, sino que es fiel y justo para que nadie se pierda. ¿Tú crees que al Señor no le duele cada vez que alguien muere sin Él? Claro que le duele, porque Él vino a pagar el precio por ti y por mí. Pero Él no puede hacer nada más. Él ya nos presentó el plan de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero nosotros, el ser humano, no quiere obedecer. Piensan que cuando se mueran se van a llevar el carro, las cuentas de banco, todo eso aquí va a quedar. Todo va a quedar. Dice que todo lo que hay bajo el sol es vanidad de vanidades. Eso tú no te lo llevas. Yo no me lo llevo. Aún ni la ropa puesta lo llevamos. Y endurecemos el corazón de una manera. Al Señor le duele. Sus ojos están viéndote de día y de noche. No hay lugar donde tú te puedas esconder, donde Dios no te vea. En el Salmo 136, si no estoy mal. Ya se lo voy a buscar y se lo voy a leer. Pero dice que aún en las tinieblas más oscuras que usted se esconde, el Señor lo está viendo como que este día. Busquemos al Señor. Entrégale tu corazón. Dice en el Proverbios, hay un proverbio hermoso que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él solo te pide tu corazón. Es lo único que Él quiere. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Porque al ser humano le cuesta tanto,
¿Qué es lo que te impide buscar de Cristo? Dilo. Díselo, Señor, yo no puedo. Hay algo que no me deja. Díselo. Él te entiende. Él te va a ayudar. Pero tú tienes que permitirle que entre. Mira, hay gente que dice, ore por mí, ore por mí. ¿De qué sirve que la hermana esté clamando por ti? Si lo primero que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Si no das ese paso, el Señor no te puede ayudar. Entiende, por el amor de Jesucristo. Me encantan las predicaciones del hermano, que Dios lo tenga en su santa gloria, Héctor de la Cruz. Que él iba a las campañas, evangelista, poderoso, que Dios lo usaba de gran manera. Y Dios se glorificaba por medio de ese varón. Pero me encanta la manera que él lo hacía. Era dirigido por el Espíritu Santo. Y es que es la manera correcta. Él decía, yo no puedo orar por ti si tú no permites que Dios entre en tu corazón. Porque esto es así. Ven enfrente, acepta a Cristo y luego oro por ti. Es así, pero no. La gente se equivoca, la gente dice, ore por mí. Si no le permites a Cristo entrar en tu corazón, se puede estar orando por ti toda una vida y no va a haber frutos, no va a haber cambios, no vas a ver nada. Y fíjate que Dios tan misericordioso, tenemos que aún en esas condiciones, a veces Dios actúa. Porque dice su palabra que el que no cree a la palabra va a creer por los milagros. Y por eso a veces Dios lo hace. Pero verdaderamente que ese es el orden de Dios. Primero tenemos que darle nuestro corazón. A Dios hay que buscarlo por amor, es cierto. Que a veces lo buscamos por necesidad, yo era una. Que a veces me acercaba a Dios por necesidad. Y aún Dios conoce lo profundo del corazón, escudriña la mente. Aún así Dios a veces nos escucha. Mira, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero tenemos que permitirle a Dios que entre en nuestros corazones. Es el primer paso para que el ser humano pueda ver la gloria de Dios. Y aún si el Señor no te hace, no te vayas. Porque habemos personas que decimos, voy a buscar a Dios para que me dé esto. Cuando Dios te lo da, te pinta de colores. Se te olvidó la iglesia. No, porque te puede venir algo peor, dice la palabra. Vete, le dice, y no peques más, para que no te venga algo peor. En la Biblia está. Porque a veces buscamos al Señor por necesidad. Ok, aceptas a Cristo en tu corazón. El Señor te da lo que tú quieres. Pero como Él ya conoce, le dijo a aquel hombre, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. El Señor lo dijo en su palabra cuando sanó a uno. Entonces no es que yo me esté inventando eso ni le quiera meter miedo. Porque Dios te va a sanar y te tiene en el hueco de su mano, te tiene el Señor. Pero cuando tú te sales del redil, del hueco de la mano del Señor, no es que el Señor se va a quedar sin irte a buscar, porque Él es el buen pastor. Y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya lo hizo. Y Él te va a seguir buscando, te va a inquietar, va a buscar la manera de llamar tu atención. Pero si tú te sales del redil, entonces quedas a merced del lobo. ¿Quién es el lobo? El diablo, que el Señor Jesús lo reprende en esta hora. Entonces tú tienes que tener sabiduría de lo alto. Si te vas a meter en este camino, sigue. Dice que cualquiera que pone su mano en el arado y retrocede no es digno. Entonces tú tienes que ser digno. Digno de seguir. Este camino no es del que empieza, sino del que lo termina. Porque claro, no te digo que cuando tú seas cristiano no vas a pecar. Es que somos carne, por naturaleza tenemos la carne pecaminosa. Pero el Señor dice que Él nos va a ayudar. Dice que Él nos santificó. Él nos santificó. En Romanos creo que está, el pastor lo leí ayer en la iglesia. Que Él nos ha santificado. Y aún
Todos vamos a seguir fallando, pero vas a hacer de una manera diferente. Ya no lo vas a hacer como cuando lo hacías en el mundo, que en el mundo pecabas y la conciencia la tenías endurecida, pecabas y te daba igual. No, en Cristo, cuando tú cometas un error y vengas a ver y digas, Señor, hice esto, perdóname, porque a veces inconscientemente lo hacemos. Pero ¿qué va a pasar? Que tú ya vas a tener a Cristo en tu corazón y te va a dar remordimiento y le vas a pedir perdón y vas a tratar de no volverlo a hacer. Esa es la gran diferencia entre estar en Cristo y estar sin Cristo. Que cuando entramos a Cristo empezamos a cambiar de maneras que nosotros nos quedamos asustados y decimos, yo soy esta. A veces no lo creemos. Se lo digo por mí, por experiencia propia, porque yo era una mujer malcriada. Yo era una mujer malcriada. Yo tenía unas malas palabrotas en mi boca. Pero la palabra de Dios dice, de toda palabra corrompida que hablemos, vamos a dar cuenta en aquel día. De toda palabra ociosa, dice la palabra. Vamos a dar cuenta. Tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que ser diferentes a la gente que está allá afuera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. No dice una, dice todas. Y en 1 de Timoteo, no recuerdo el texto bíblico, dice, y todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente a veces se equivoca y se meten a unas iglesias donde les dicen, no, hermana, usted puede venir como usted quiera. Si al final Dios solo mira su corazón. Qué error tan grande. Qué error tan grande decirle eso a la gente. Ay, de aquellos lobos rapaces, dice la palabra, que se disfrazan de ovejas. Gloria a Dios. Dios en su palabra nos dejó la manera exacta como vivir. Ese es el manual de la vida del cristiano. Y aún dice, en el mundo tendremos aflicciones, vamos a fallar. Pero que confiemos que Él venció el mundo. Y si Él lo venció, nosotros somos más que vencedores. Porque tenemos a nuestro Padre Celestial de nuestro lado. Pero a veces nosotros se nos olvida que tenemos un Dios tan grande y lleno de amor y misericordia. Y hay gente que le escucha al enemigo y dice, que el enemigo le dice, no, ¿para qué vas a orar? Dios no te escucha. Claro que Dios te escucha. No, ¿para qué vas a ir a la iglesia si mira cómo estás lleno de pecado? No le hagas caso al enemigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Aleluya. Dios habla a su... Él es hermoso, maravilloso. Lo que pasa es que el ser humano le hace más caso a la voz del enemigo. Él es un mentiroso. Que el Señor Jesús lo reprenda. El enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir. Robar, matar, hurtar y destruir. O matar, hurtar es robar. El enemigo no vino sino es para matar, hurtar y destruir. Quiere matar al ser humano y llevárselo con él porque él no se quiere ir solo. Roba lo que es de Dios porque Dios ya pagó el precio por ti. Entonces viene el enemigo y te roba el alma. ¿Ah? Te destruye tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Si tú no estás cimentado en la roca, un vientecito te bota. Por eso tenemos que ser sabios, entender que el Señor nos llama día con día, día con día. Y no es que vas a venir a Cristo y no te va a venir tribulación. Claro que te va a venir, pero hay una gran diferencia entre ser atribulado en el mundo y ser atribulado con Cristo. Porque cuando eres atribulado en el mundo, el enemigo te susurra al oído, quítate la vida, tú no vales nada, tú no sirves para nada, el Señor no te ama, mira el pecado que cometiste, no te va a perdonar. Claro que te va a perdonar, que el Señor Jesús lo reprende en esta hora, pero el Señor te dice, te amo, por ti di mi sangre en la cruz del Calvario. No importa el pecado que hayas cometido, yo lo llevé en la cruz del Calvario, yo me llevé tus enfermedades, yo te santifiqué, yo te puse dice que somos herencia de Jehová. Dice que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Dice que el que te toca a ti, toca a la niña de sus ojos. Aleluya. Pero el ser humano no ha entendido, se deja engañar por el enemigo. Por eso hay gente que se termina ahorcando, hay gente que termina tirándose de un puente, hay gente que termina tirándose
un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque le creen al enemigo. Quítate la vida, así ya no vas a sufrir, se terminan los problemas. No, error. Ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde te empieza el problema, cuando te quitas la vida sin Cristo, porque tú no tienes el derecho de quitarte la vida. El que te la dio es el que tiene derecho a pedirla cuando Él quiera. Pero tú no tienes el derecho de quitarte la vida. Error tan grande el que cometemos, y es ahí donde el ser humano, yo no sé, yo nunca lo he experimentado ni lo voy a experimentar, porque eso nunca lo voy a hacer. Pero óyeme, yo me imagino que cuando alguien se quita la vida y los ojos del alma son despertados, creo que ese ser humano no desea haber hecho lo que hizo. Pero lamentablemente es tarde. Ya no hay remedio para tu alma. Tú lo decidiste así, tú lo hiciste así, y el Señor no puede hacer nada por ti. Tú tomaste esa decisión. Se te habló de Cristo. Y créeme, que hay gente que dice, ay, pero ¿y por qué los asesinos? Yo no estoy de acuerdo. Aunque tú no estés de acuerdo. Pero si el Señor te mandó la palabra a ti antes que al asesino, tú ya sabías del plan de salvación. Pero tú le hiciste más caso a la voz del enemigo. ¿Y quién te mandó a andar en discotecas a medianoche? ¿Y quién te mandó a andar en lugares que no tenías que andar? Entonces el Señor ya no pudo hacer nada. Tu oportunidad la tuviste y tú decidiste más irte al mundo. Así que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. He aquí dice la palabra del Señor, yo estoy a la puerta y llamo. En el Apocalipsis va a encontrar esa palabra. Hijitos, oiga lo que dice en el libro de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito esto como si ignoréis la verdad, sino para que la conozcáis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es maravilloso. Y Dios le habla al ser humano a tiempo antes que se pierda. Pero depende de usted. A la fuerza Dios no se le va a meter al corazón. Nunca. Dios no se le va a meter al corazón suyo a la fuerza. Mire, le voy a leer esto. Con esto me voy. Oiga, qué bonito. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Apercíbete a tiempo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque el mañana no es tuyo ni es mío. Así que el Señor Jesucristo te bendiga, te guarde y levántate, despiértate en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana si el Señor Jesús me lo permite.